Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde quiera que estén y bienvenidos sean a un episodio especial de Psicología 101 en formato podcast, donde hoy no solamente traemos una colaboración con Psicotáctica, sino que también tenemos una colaboración con Centro Locus. Aquí, como podrán ver y observar a lo largo de estas cámaras, tienen a un mal conocido que es Giancarlo Santos, que ya estuvo con nosotros en nuestro primer episodio. Tienen a Astrid Machado aquí, a mano izquierda mía, y a mi mano derecha a Karen González. Mis estimadas, vamos a comentar de un tema súper curioso que básicamente consiste en ver que ya que estamos en una era tan digitalizada, no sería descabellado pensar que cada vez se está haciendo más difusa esa línea de hasta dónde una inteligencia artificial puede ser tan humana. Estamos también con esta exposición excesiva que tenemos con las redes sociales, esta hipervirtualización de las cosas, hasta el punto donde las personas no saben diferenciar quién yo soy de lo que es mi perfil. Hablamos de likes, hablamos de comentarios, hablamos de mucho morbo que hay en las redes, hablamos de ciberbullying y hablamos de muchas realidades que ya han estado ahí, pero que no han encontrado otra manera de seguir manifestándose que a través del medio de una pantalla. Equipo, ¿qué les parece si empezamos precisamente con, para ustedes, las redes sociales? ¿Cuál ha sido el mayor impacto en salud mental que han visto en consulta? En su opinión personal, ¿qué opinan acerca de el uso de las redes, el mal uso de las redes? Soy todo oídos. Bien. Debiste hacerlo democráticamente. Yo creo que sí. Bueno, ¿Quién es que se va a meter al medio? para romper la taza, ¿verdad? Una de las cosas que más se presenta en consulta es que la persona ya viene consultada ya. Antes de llegar, vienen con unos nombres de diagnósticos o puntualizando muy bien síntomas específicos que hacen que la persona esté en un estado de alerta muy significativo cuando en realidad no está contemplando otras cosas que puede que sean la razón por la que esté pasando por eso, sino que lo buscó en internet, dijo, sí soy, porque ahora se habla así. Y dicen, ok, entonces así soy yo. Y entonces cualquier otra cosa que pase fuera de su entorno está justificado por un diagnóstico que le dio una inteligencia artificial que no tiene contexto de cómo se ha ido desarrollando esa persona. Y yo he visto mucho eso. Me lo dijo ChatGPT. Por eso yo pienso que lo tengo. Interesante. ¿Qué piensan ustedes? Sí soy, yo opino. En el caso mío particular, al menos con los casos que voy acompañando, lo que más noto no es tanto, puede haber conciencia de enfermedad, que supuestamente conciencia, diagnosticada por ellos mismos, pero también hay una inconsciencia del efecto que están teniendo las redes sociales y el impacto que tienen en las diferentes áreas de su vida, tanto en la parte de atención, en la parte de las relaciones, y cómo las redes sociales, dígase Instagram, TikTok, terminan adaptándose a lo que es una patología o un problema de personalidad o defectos de carácter. El infiel en redes sociales encuentra una muy buena herramienta para poder llevar su conducta a cabo. La persona que tiene problemas de autoestima encuentra en las redes sociales un detonante constante para justificar su infravaloración. Claro. Y así sucesivamente. Yo veo mucho en las redes, sobre todo en las redes sociales, una herramienta para intensificar un mal de base que ya hay. Mira, yo he visto con el uso y abuso de las redes sociales cómo ciertas problemáticas que pueden ser simplemente incómodas o desagradables se vuelven problemáticas. De cara al duelo, por ejemplo, tú te tienes que estar enfrentando a estímulos indeseados constantemente porque tú tienes un bombardeo de cosas que tú no quieres ver, pero el algoritmo de alguna manera te los pone al frente. Otros escenarios quizá como la maternidad y la lactancia, que de pronto tú tienes una madre luchando con lactar y está comparándose con otras madres en el universo de las redes que tienen una lactancia aparentemente súper exitosa y me hizo a compararme, o la crianza, que es normal, que no es normal.
una madre ansiosa buscando que si su hijo tiene tal o cual síntoma y tiene ahí a TikTok que tiene, ¿verdad? Un manual diagnóstico en Reels y cosas. Entonces, desde mi plano, lo que yo observo es cómo las redes sociales pueden ser una lupa que ayuda a ponerle nombre a muchas realidades o a tornar algo normal en algo problemático. Porque, por ejemplo, hablando de las redes sociales y el mismo uso del TikTok y su abuso, no es tan descabellada la idea de encontrarse con una serie de, por ejemplo, pseudodiagnósticos de narcisismo o pseudodiagnósticos de trastorno límite o pseudodiagnósticos de TDAH en adultos o pseudodiagnósticos de depresión en adultos. Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un contexto clínico, toda persona en algún momento de su vida o en alguna etapa de su vida va a mostrar tendencias hacia cualquier tipo de diagnóstico, claro, quizás no a uno, quizás a varios en simultáneo. Y el hecho de que usted esté, por ejemplo, ya que Karen es especialista en duelo e hizo mención de eso, si tú estás pasando por un duelo, por supuesto que es natural que tú vas a sentirte triste, que vas a sentirte con pocas energías para muchas cosas, que vas a querer distraer tu mente para no estar pensando con esta sensación tan abrumadora de dolor, pero es porque eso es parte del proceso. Que tú estés viviendo un duelo no quiere decir que tú automáticamente tengas una depresión clínica. Claro. O ahora mismo podríamos decir como algo que está muy de moda, no sé si han visto ustedes, que hay muchas personas compartiendo contenido de estoicismo. Uh-huh. Pero hay muchas personas que son como narcisistas de TikTok, porque lo que ellos tienen como identificado por estoicismo es una versión muy distorsionada del estoicismo. Y se justifican lo del narcisismo con que esto es una corriente filosófica. Yo no lo vi ese reel, yo no sé de qué. No le mandaste ese reel. Caramba. Mira, no sé si tú has notado, por ejemplo, ¿has visto la serie The Boys? No. Yo te dije a ti que fue un error. No, imposible. Bueno, vamos a poner un ejemplo de estoicismo. Patrick Bateman de la película American Psycho, que eso no es nueva, eso no es una película nueva. Vamos a seguir. Ok, vamos a verlo así, ¿verdad? Muchas veces sale, por ejemplo, que hay un personaje que por el contexto, en ciertos momentos de una película o de una serie, se ve como la realidad social y cultural que se conserva y se preserva de que los hombres no deben de ser muy emocionales, que tienen que ser personas muy duras o endurecidas ante cualquier situación con la que trae el mundo, que al mundo no le importa lo que siente, lo que piensa un hombre. Sí. Entonces, toman este fragmento de un personaje que dentro del contexto de la película es un sociópata, por ejemplo, o un narcisista, y por ese trocito que está ahí, hay una serie de personas haciendo cientos de videos que te dan la impresión de que ese personaje auténticamente es una persona estoica. Pero en verdad es un psicópata en todo el sentido de la palabra. Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, vuelvo a la idea de que las redes sociales están normalizando o están creando expectativas que no van acorde a lo real, que no van acorde a lo normal. Porque se nos olvida que el contenido que nosotros estamos consumiendo en redes sociales lo creó una persona X en un contexto que es distinto al nuestro. Uh-huh. Bien. Insisto, por ejemplo, hay algo que yo estoy viendo mucho en la consulta. Ustedes saben que yo me dedico a temas que tienen que ver con salud mental materna. Y las madres que luego de pandemia, yo estoy viendo en consulta, vienen con un sentido de urgencia, como que están haciendo algo extremadamente mal, como que, una sensación como de que estoy en un punto crítico. Y cuando tú exploras y observas de qué que esta mujer está hablando, no hay nada en la realidad que no sea más allá del malestar propio del posparto, ¿verdad? Y lo normal. Y lo normal y lo que se espera. Sin embargo, hay una expectativa de éxito inicial, instantáneo, instintivo, que tú tienes que ser automáticamente buena porque ya tú te educaste al respecto, porque tú viste un reel, porque tú tomaste un curso, porque tú viste a tal fulana y tomaste una asesoría y ya por ende, tú tienes que seguir solo porque ya tú te entrenaste en esa habilidad, porque tú lo viste en redes sociales, ¿verdad? Uh-huh. Y por ende tienes que triunfar. Eso en el caso específico de la maternidad y la lactancia, pero creo que se puede aplicar a muchísimos universos, basándonos en lo que tú estás diciendo. Que las redes sociales
inteligencias artificiales, cuando nos toca el tema, no toman en cuenta las circunstancias específicas del momento y la necesidad puntual de quien lo consume. ¿Sabe qué? Lo grande de eso, que no solamente la inteligencia artificial no lo toma en cuenta, el usuario tampoco. Nosotros podemos ver a una persona, tú puedes ver una persona que vive, no sé, en California, tiene una gente que le lava, otra que le cocina y otra que le limpia, y te está diciendo por las redes, tú estás así porque tú quieres, o sea, tú estás así obeso porque tú quieres, tú tienes que enfocarte y ponerte la cosa, y tú no tienes nadie que te limpie, tú tienes 2 niños, tienes tienes 2 trabajos, Coge una onda, entonces tú dices, es correcto, entonces la manera en la que estamos discriminando, y ya hablando como nivel de comparación, el sentido crítico se está perdiendo mucho porque estamos obviando que venimos de diferentes contextos, que tenemos diferentes herramientas y formas de ver la vida, que no es cierto que porque alguien te dé un consejo de una forma muy firme porque tomó un curso de oratoria y sabe hablar, significa que esa es la realidad de todo, como la verdad absoluta. Entonces, no solamente le pasa a la inteligencia artificial, nosotros estamos perdiendo el sentido crítico de ver qué información sí me aplica y cuál no me aplica. Yo le agregaría a esto el tema del sesgo de conocimiento o la ilusión de conocimiento, que creo que se correlaciona bastante con la información rápida y breve que nos dan las redes sociales. Mientras menos tú conozcas de un tema, tú vas a tener una mayor percepción de sabiduría. Si yo ahora me puse a leer me pasó a mí en su momento, mi primer mes en la maestría de terapia familiar, yo sentía que yo era un genio cuando yo me leí, acabando de leerme un libro. Pasan 2 años donde yo estoy profundizando y ahora que yo me siento cada vez que me falta más conocimiento. Entonces, esta ilusión que dan las redes sociales de que porque ya tú leíste en 3 párrafos, y cuidado sin menos, porque si le das menos a las personas en Instagram, probablemente no leen el post completo. Si le das más. Si le das más, no leen el post completo. Entonces, con 2 párrafos ya tú viste una descripción de trastorno narcisista y ya tú eres experto o experta diagnosticando. Entonces, obviamente, como conoces poco, ya crees que conoces o que manejas la profundidad del término o de todas las variables que están ahí. Y la ignorancia es atrevida. Las personas, cuando sienten esa seguridad, bueno, yo me quedo con ello. Claro. ¿Por qué renunciar a la seguridad? Tú sabes que es interesante, Jan, porque lo que tú propones es como una mirada de cómo impactan las redes sociales, pero también hay otra mirada, cómo el exceso de información nos confunde y lo que tenemos frente a nosotros tenemos duda y será. Y tú lo tienes al frente, o sea, tú lo estás viviendo, pero tú lo estás comparando con otras realidades y las tienes toditas en el universo y no sabes cuál de todas tomar. A ver, me gustaría proponer un ejemplo en esa línea. Vuelvo con el tema de la crianza. Tú estás viendo algo que es absolutamente normal, un carajito que rinde y brinca y canta y salta. Tendrá TDAH, será autismo, será hiperactividad, le voy a mandar a evaluar, ¿Por qué? Porque tú tienes una persona ansiosa de base que está esperando un problema y tú tienes todo un universo de potenciales problemas. Alguno de esos tiene que ser. Claro. Y la famosa profecía autocumplida. También. La madre reacciona de una manera que estimula la ansiedad del chico y por ende termina confirmando lo que la madre tanto temía. Entonces volvemos al tema de que lo normal se vuelve problemático. Pendejamente, y me gustan la palabra, pero... Creo que sí que compartimos que pendejamente ocurre. Definitivamente. Porque, por ejemplo, mientras Astrid mencionaba eso y tú comentabas esta situación, pasa y ocurre con mucha frecuencia, también complementando lo de Jan, de la ignorancia es atrevida. Señores, por ejemplo, nosotros que hemos tenido que aprender a adaptarnos a la idea de publicitarnos a través de las redes sociales, como este medio, por ejemplo, utilizar redes sociales, reels, etcétera. Lo mucho que, por ejemplo, nosotros como profesionales tenemos que tirar página para la izquierda para tratar de sintetizar un tema que tú quieres hablar de forma concisa, precisa y que aquel que no maneja términos de psicología lo entienda. Y como hay personas que no saben absolutamente nada de eso, se leen 2 o 3 párrafos en Wikipedia y sienten que pueden hacer un reel. Sí. Y hablar del tema como sin nada, como que ellos fueron los verdaderos expertos. Eso es lo que me deja envidia, yo no sé ustedes. Yo quisiera tener esa seguridad para pararme a hablar disparate. O sea que parte del problema de
Bueno, que aquí solo estamos hablando de la supuesta cara negativa. Vamos, lo que parecemos somos unos haters de las redes sociales, que somos unos ermitaños, no tenemos ninguno Instagram. Pero es más una cara, pienso yo, partida de clínica. envidiosos. Sí, un reguero de envidiosos que no se han hecho virales. Pero el problema con las redes sociales es que la viralidad fomenta el contenido dicotómico. Si tú te inclinas hacia un punto neutro donde tú tratas de tomar ciencia, a utilizar mucho nuestra palabra favorita, que es el depende, probablemente la gente no se va a viralizar tanto. O sea, ese contenido a la gente no le va a gustar tanto. Ahora, cuando tú te parcializas o te vas hacia otro extremo, donde tú eres contundente y radical, pues se va a viralizar tanto para aquellos que buscan una caja de resonancia que valide su pensamiento o su estupidez, como también para aquellos que desde el odio van a comentar, van a insultar y van a decir que tú lo que eres un disparatoso. Y ahí viene la viralidad. Ni siquiera es una búsqueda de la verdad. Viene de la reactividad o de alguien que valide lo que yo estoy pensando. Extremos, porque a lo mejor hay algún contenido viral que sí psicoeduca. No es la norma. No al menos no aquí en este país. Eso es un gran problema, como esa parte del pensamiento dicotómico, porque sí, es cierto, el contenido que te dice que sí o sí las cosas tienen que ser de esta forma, o si tu pareja hizo tal cosa, significa que él es esto. A la gente le encanta eso. Me encanta el chimiter puya. Sí, le gusta. Eso no lleva vida. Entonces, Señales para identificar que tu pareja infiel no va a cambiar. Viral. Sí, Pero pam, viral, pam, se pam. fue 5 mundial. tips, Pero cinco sin- tips de psicología oscura. pero mientras menos ambiguo sea, mejor. O sea, mientras tú le digas, es que si él te dice que iba a llegar a las 7 y llegó a las 7:30, yo Cuidado. bótalo. Revisa. Bótalo Psicópata porque- narcisista. Pero es una cosa que hace que las personas ya no estén dispuestas a crear. No se cuestiona lo que se pone en las redes. Esta persona lo dijo y tiene una edición chulísima. Tiene muchos seguidores. Seguramente lo que dijo es verdad. Tiene la insignia, Sí. Si tiene la palomita azul, seguro. Es real. Sí, seguro eso fue. $10 para tener todo ese peso Para ser un moral. sabio. Sí. Es un gran problema. Porque entonces volvemos a lo del sentido crítico. La persona no cuestiona lo que está escuchando, solo lo da como bueno y válido porque tiene muchas vistas o porque lo dijo alguien certificado o con muchos seguidores. Sí. O que dice ser certificado. Lo que dice ser. Mira, la Qué barbaridad. jodida evidencia científica me tiene harta hasta lo último, porque tú ves. Yo estoy hablando como muy coloquial, Joadín, tú tienes que censurarme. Yo no sé a qué público te va dirigido esto. Yo estoy allí Para despotricando. todo el que quiera escuchar. Ah, Es que bueno, no- excelente. Mira, digo esto, no porque la evidencia científica no sea necesaria, vamos, mi práctica se tiene que avalar a eso, sino como viene cualquier persona diciendo que dice la evidencia científica, porque leyó, tal vez vio un documental en DW, qué sé yo, y viene a hablar de una supuesta verdad y a imponerse. Yo hace unos cuantos días estábamos nosotros debatiendo al respecto y mantengo mi postura de que aquel que nosotros tenemos una gran responsabilidad en aquello que comunicamos. Nosotros somos entidades que divulgan información. Nosotros estamos aquí 4 psicólogos que estamos hablando no solamente de lo que de lo que vimos en la universidad o en los libros, sino de lo que vemos diariamente en la consulta. Y eso certifica algo. A la hora en punto en el que nos paramos en estas plataformas o nuestras propias redes sociales, tenemos que tener muy en cuenta que hay alguien que nos necesita y hay alguien que está esperando esa información para hacer algún uso con eso, sea para validarse o sea para castigar al otro, algo va a hacer con esa información. Entonces, yo creo que hay profesiones, sobre todo nosotros como entidades de la salud mental, que no nos podemos tomar tan a la ligera lo que colocamos en nuestras redes sociales. Claro. Yo creo que hay una responsabilidad y tiene que haber un uso ético de las plataformas, sobre todo, y vuelvo y digo, en los que hablamos en nombre de la salud. Sí, Diferenciar el influencer del profesional clínico. claro. No, inclusive, diferenciar el psicólogo del psicoterapeuta. Yo iría más allá. Psicólogo puede ser todo aquel que sale de la licenciatura y tiene una carrera, psicología clínica, psicología general. Pero ahora, aquel que se dedica a la psicoterapia, que dedica años, que tiene una especialidad o una maestría y también tiene experiencia clínica, es el nivel de conocimiento que maneja al momento de intervenir va más allá del conocimiento teórico. Claro, claro. Tú sabes que tú mencionas eso y me viene a la mente
la palabrita que se puso muy de moda unos años atrás, el famoso intrusismo. Mira, te voy a decir una cosa, puede venir cualquiera a hablar de salud mental y hay montones de gente hablando de salud mental. A mí no me da miedo que vengan a hablar de salud mental o que venga un coach a proponer una herramienta mágica. Eso está perfecto, hay personas que consumen eso. Ahora, el espacio terapéutico es insustituible, porque aquí no solamente compartimos teorías y ponemos en práctica una que otra técnica, aquí estamos en vivo moldeando un cerebro, moldeando una mentalidad, moldeando o elaborando un discurso. Por ende, y voy muy en línea a lo que propone Giancarlos, hay una diferenciación que se cae de la mata entre el profesional de la salud que ejerce y que está comprometido con su rol a otro que simplemente está cacareando cosas que encontró en línea. Claro. Y ocurre, por ejemplo, que eso es algo sumamente importante cuando se habla de divulgación, ya que somos especialistas y profesionales que utilizamos los medios para compartir un poco de lo poco que sabemos. Sí, exacto. Tomar en cuenta que muchas veces el uso de esta información es más para que ustedes se nutran y no simplemente para creer que porque ustedes se leen 14 libros de terapia cognitivo-conductual, ya ustedes son especialistas en terapia cognitivo-conductual. Saber que si ustedes consumen contenido, por ejemplo, de varios de nosotros que somos terapeuta familiar, terapeuta de pareja, terapeuta para adultos, que sepan que es más que ustedes lo tengan como una especie de guía y no como una solución inmediata a cualquier situación que tú tengas, porque por más información que tú manejes, hay cosas que solamente a través de un proceso como este tú las integras. Sí. Y esa es una realidad. Y creo que va también con el tema de las redes, como con el tema de los libros. Tú puedes tomar muchos libros, tú puedes tomar una lista de libros y empezar a leerlo hoy, al principio de tu carrera profesional o como persona individual que no es profesional, que se quiere adentrar a conocer un tema. Y toda esa información va a encajar según los muebles que haya en tu cabeza. Lo que tú integras hoy, dentro de 10 años, cuando tú vuelvas a leerlo, va a tener un sentido distinto. A mí me pasa con muchos libros que yo leí en su momento y que ahora lo estoy leyendo y lo leo desde una perspectiva muy diferente. Lo mismo de las redes sociales. Probablemente tú haces un video que a una persona en ese momento le llega y le sintoniza con algo, pero 6 meses después, si fue a terapia o vivió otra experiencia, cuando lo ve desde una perspectiva muy distinta. Entonces, pienso que las redes sociales o el consumo de información que hay en redes tiene que ir más allá de quedarme con lo que estoy recibiendo, sino de integrar una investigación mucho más crítica, de ver más allá del titular y el primer párrafo del copy. Que conste que hablo de Instagram porque TikTok no he podido entrar todavía. No entres. Es que no es para tu generación. No. No Bueno, tomando en cuenta eso, por ejemplo, y no alejarnos mucho de las redes sociales, en el sentido de la línea en la que nosotros vamos, ¿qué ustedes piensan acerca de la cultura del like? Bien. ¿Tú te sientes sumamente bien validado, aprobado? Cónchale, cuando llega un momento que suena el teléfono y a los 20 minutos vuelve y suena y tú ves que fulano y fulano le dieron like. Yo me siento empoderadísima cuando tiro un post y de repente se me llena la consulta. Yo no sé, no me hables mal del like. Es diferente que se te llene la consulta que lo que se te llene son las notificaciones de likes. No. Porque la consulta llena todo, estamos felices. Sí. No, lo que te digo. Las notificaciones van para tu ego y la consulta va para el bolsillo. Ey, duro. Así funciona. Bueno, en un grupo que tenemos de psicólogos que odiamos las redes sociales, es un grupo de apoyo. En ese grupo estábamos conversando sobre el efecto del like en la persona que lo recibe y cómo hay una comunicación inconsciente. Faltó el principal aquí. Sí, el de los likes. Like. Bueno, para quienes ya vieron el episodio número 3 de autoestima, estamos hablando del psicólogo Carlos Javier Mota. Sí. Entonces, estábamos conversando sobre el impacto que puede tener un like y cómo metacomunicativamente el like comunica algo más que un me gusta tu contenido. Si tú entras esta mañana y revisas tus notificaciones y tú ves una persona que te acaba de seguir, que no tiene foto, y tú ves 20 likes o 50 likes, que le dio like a todo tu contenido, tú no piensas, wow, tengo un nuevo seguidor. Tú piensas, alguien me está acosando.
Como también hay personas que utilizan, lo voy a hacer contigo como lo hice con los demás. Sí. Como hay personas que utilizan también el like como una, yo me he sorprendido, lo utilizan también como un canal de comunicación para flirtear o comenzar el coqueteo. Te doy un like, si tú me devuelves el like, ya yo sé que tú me estás respondiendo algo, le doy un like a tu historia y ahí va empezando y después empiezan a conversar. Y me sorprende, pero sí, por ahí... Puedo quejarme públicamente Sí, sí, sí. de esa barbaridad. Es que tú lo dices y sí es cierto, o sea, esa es la realidad. Pero eso da como pena, vergüenza y todo lo... Claro, porque ¿cómo así? Que, claro, están las redes y tú puedes enterarte, que se pierde mucho al momento de tener como habilidades sociales para poder generar una buena interacción, de preguntarte sobre tu vida. Yo no te tengo que... Hay gente que yo sigo y ya sé a qué gimnasio va, si tiene pareja o no tiene pareja, cuánto hermano tiene. No es algo que se va a poner sobre la mesa porque ya lo sé. Entonces, ahí estamos expuestos por esa parte. Además de eso, utilizar el like como utilizarlo como un puente hacia la interacción, yo pienso que se queda muy corto porque a veces lo que a la persona le gustó fue la foto y no tú. No tiene que ver contigo, ¿sí? Entonces hay gente que puede tener estas distorsiones de pensar si está interesado en mí, cuando en realidad fue que tú subiste, qué sé yo, una foto de la playa y a esa persona le gusta la playa y le dio like a eso y ya. Pero entonces, lo que es, mi queja es que hay una distorsión muy grande porque se genera un reclamo hacia la otra persona, o yo comienzo a subir contenido esperando que esa otra persona me dé like y me ofendo si no lo hace. ¿Y por qué no vio mi historia? ¿Y qué está pasando? Pero no le puedo escribir porque todavía esa persona no me ha escrito. Hay como una serie de reglas implícitas. Esa persona está sufriendo sola, honestamente, y luego va a desahogarse con esto porque tiene gente pero no sabe cómo desahogarse con su gente. Entonces llega una persona en crisis y lo que pasó fue que alguien no le dio like. O sea, es más... Pendejo. Una pendeja. Es más grave de lo que de verdad es. Esa es mi queja. Entonces, aquí viene otra parte del terapias de pareja que inician porque digamos en este caso la mujer ha notado que su novio o esposo le da like a una persona o le ha dado like a diferente contenido de una persona. Son unos chismes buenísimos. Entonces, por un lado, tú dices, bueno, puede ser que este reclamo esté respondiendo a una neurosis o a una predisposición de esta persona desde su ansiedad. Pero cuando tú te adentras, entonces tú notas que realmente el patrón de la otra persona, en este caso del hombre, responde a una intención de iniciar una comunicación que va más allá de simplemente me gustó una foto. Yo creo que los likes, emojis y todas esas reacciones son metamensajes. Y son sumamente ricos en contenido, en el significante que tienen. Si nos damos la oportunidad de ver más allá de la carita feliz o el corazón, vemos que tienen un valor simbólico. Vámonos en el contexto, en el escenario de los duelos, una ruptura amorosa. Y bueno, nos dejamos, no somos pareja, pero estoy activo y te doy like a esa foto. ¿Qué significa ese like? Que me gustó, quizás, pero lo que quiere decir es estoy aquí. Estoy presente, te estoy mirando, te estoy acechando, yo sé en lo que tú estás. Entonces yo creo que de cara a la consulta, que es lo que nos concierne, nos da otro rango de apreciación. Sí. ¿Verdad? O sea, es otro elemento para entender qué está pasando o para intentar entender qué está pasando en términos comunicacionales. Sí. Un like no significa un cuerno, pero sí comunica algo. Pero puede significar. Pero sí comunica algo, que habría ya que profundizarlo. No, y eso que tú mencionas de los metamensajes tan ricos, yo voy muy de acuerdo, por ejemplo, con eso que tú mencionas y con lo que menciona Astrid, de que de verdad, o sea, a veces hay personas que tú, por ejemplo, las sigues en las redes sociales, no porque te interese enamorarte de esa persona, tener una relación, algo por el estilo. A veces hay todo un like porque tú te estás grabando. ¿Cómo yo no me voy a emocionar de yo ver a una persona que yo tengo 4 años siguiendo en una red social, verlo grabándose? O mira, me gusta esta foto que subió con su mamá porque se ve bien con su mamá y se ve bonito el mensaje y el gesto de expresar en redes sociales lo que siente por una persona. Yo quiero proponer un caso. Yo estaba en ese momento viendo un paciente, un masculino, de corte muy obsesivo,
y él y su expareja en el momento fue a consulta por un duelo amoroso, ¿verdad? Ese era el escenario. Y está en consulta supuestamente porque quiere dejar atrás aquel duelo amoroso, ¿no? Quiere retomar su vida. E inocentemente se le escapó comentar, no, porque yo estaba viendo lo que fulana estaba viendo en redes sociales. Y yo, ¿y ustedes con lo que no se hablan? No, pero yo veo lo que ella le da like, me sale el corazoncito que ella le dio like. No sé si ustedes saben que donde tú estás scrolleando contenido, te aparece quién le dio like a ese contenido. Esta persona se entraba a las redes sociales a una determinada hora, momento, que él más o menos entendía que esta muchacha estaba activa, para allá ver que ella estaba consumiendo, porque eso le daba a entender en que ella tenía su cabeza. Estamos hablando de un caso muy específico y recordemos que es una persona de corte obsesivo, ¿verdad? Pero sigue reforzando la idea de que las redes sociales amplifican, ¿verdad? Es como una lupa que te ayuda a entender más o menos el contenido de la mente de esta persona, claro, para validar y normalizarlo o para explotarlo patológicamente, ¿verdad? No, y hasta dónde es la persona y hasta dónde es, por ejemplo, el algoritmo. Porque puede ser que la red social entienda, de acuerdo a este algoritmo que persigue, que como tú tienes muchas interacciones con esta persona, entonces yo voy a decirte que voy a enseñar todo lo que hace esta persona. Sí. Pero, ajá. A mí Instagram me avisa cuando Karen está peleando en el listín diario con alguien. Yo me he dado dura, sí, ya con comentarios. ¿Qué hace Karen comentando en esa publicación? Yo por mi madre, que va a llegar un momento que va a estar como Consuelo. Me cogió con esto. ¿Y fuiste tú que lo pusiste? No, me sale Karen comentó tal cosa, yo veo el comentario, pero fue a mí. Ay. Y cuando entra una discusión en el listín diario. No tiene nada que ver contigo. Nada que ver conmigo. En Facebook me ha pasado en las últimas semanas. En Facebook me ha pasado en las últimas semanas que sale, por ejemplo, ¿verdad? Giancarlos comentó su publicación que aún no viste. Wow, qué específico. Sí, así mismo. Te dice que fulano y fulana están comentando una publicación que tú aún no viste. No, ya eso raya lo paranoide tú. Pero literalmente es la misma aplicación que lo hace. Tú quedas tranquilo en un Facebook con dos personas que quizás tú tienes más de 10 años que no comparte un mensaje. No, eso es mucho. Y te lo notifica. Pero traigo esto porque me parece importante resaltar cómo la falta de límites, cómo no nos damos cuenta que estos algoritmos, estas programaciones en las redes sociales son tan automáticas que estamos a merced de lo que ellos les dé la gana de condicionarnos. Entonces, si utilizamos estas plataformas sin un análisis crítico, sin tener esto en conocimiento, pues estamos a merced de vivir parte de una vida que no necesariamente estamos decidiendo nosotros, sino que nos los está condicionando el algoritmo o lo que la plataforma necesita en ese momento o está buscando programar en nosotros. Bueno, realmente hasta dónde uno elige lo que ve, porque el algoritmo tiene bastante poder aparentemente. Aparentemente no, es así, tiene memoria y tiene patrones de los que, porque nosotros hacemos eso. O sea, nosotros somos patrones andantes y en las redes no es una excepción. Entonces, es justamente el enganche de las redes sociales también está porque está diseñado para mostrarte en lo que ya tú antes mostraste interés. Funciona así. Entonces, bueno, eso. Y con el tema de los likes, creo que hay un tema que no tocamos, que es la parte de la autoestima, porque no es solamente como subir la foto y recibir los likes, sino también cómo se moldea tu autovaloración según eso que tú recibes en las redes. Y si tú subes las cosas en las redes, ¿con qué propósito? Si es para informar, si es para que el otro vea lo que yo subí, como eso de tirar pullas, que eso se usa mucho, es muy entretenido. ¿Y qué pasa cuando es el único espacio en donde yo recibo esa aprobación? Porque si yo estoy en un espacio en donde la estamos pasando bien, tal, aquí, nadie está con su teléfono, nadie está atento a que le llegue alguna notificación. Yo creo que hace muchísimo más efecto cuando no hay ningún tipo de estimulación en el entorno de la persona, o sea, con sus relaciones interpersonales, y el único medio para poder recibir esa interacción o esa validación es a través de las redes. Yo creo que eso hace que una persona sea más propensa a darle un mal uso y a que la autoestima pues vaya decayendo. Si lo usa desde ahí, si lo usa para esa aprobación y esa validación, pero porque no lo tiene en el entorno, yo diría. Sí, incluso la nueva generación ahora suelen, no sé si tú has visto, por ejemplo, si tú entras a X red social personal, tú puedes encontrar, por ejemplo, todas las publicaciones, pero la nueva generación están, por ejemplo, en este caso de ser visibilizados,
el mismo impacto en su autoestima, en muchos de sus publicaciones, etcétera. Que por ejemplo, hoy tienen 9 publicaciones y mañana tienen 11 publicaciones y pasado mañana tienen una publicación y después aparecen 113 publicaciones y luego aparecen 9 y están como constantemente archivando y desapareciendo cosas porque ellos entienden que no tuvo el impacto que ellos esperaban en el momento en el que las publicaron. Sí. Y que al final las redes sociales, o en algunas de ellas, es una máscara lo que proyectamos. Entonces, cuando el entorno y la sociedad y nuestra red valida más la máscara que a nosotros mismos, y ya nosotros venimos con un problema de autoestima de base, de que yo no estoy claro de lo que yo deseo, de lo que a mí me gusta y de quién soy yo, pues naturalmente yo me voy a ir desintegrando y me voy a ir adaptando a lo que los demás reconocen como valioso. Claro. Y que lamentablemente son tendencias. Ni siquiera eso, algo no cae ni siquiera en lo constante. Si la tendencia es yo hacerte bailecito y hablar de tal y tal tema, me voy adaptando a eso y ya me vuelvo especialista en la guerra con Ucrania, por ejemplo. Entonces, realmente, una buena pregunta sería, ¿hasta dónde hay una despersonalización del individuo al darle tanto poder a un perfil? Wow, qué pregunta. Mira, yo creo que... Wow, qué pregunta. Está buena, está buena. Pero yo te voy a decir algo. Yo insisto, a la forma como yo veo las redes sociales, el uso que yo le doy también a las redes sociales, porque estoy hablando desde mí, es que esto funciona como un amplificador. O sea, al fin de cuentas, quién tú eres, a quién tú le hablas, a quién tú le diriges tu mensaje, cuál es tu propósito incluso en redes sociales. Tú te quieres entretener, tú quieres generar entretenimiento, tú quieres aprender o quieres tú quien divulgue información valiosa. Y a partir de ahí entonces construir no una identidad, sino una parte de ti. Yo tengo muy claro, y lo digo muy así, las redes sociales son una realidad y se han convertido en una nueva dimensión de la realidad. Hay una dimensión digital de ti, hay una construcción digital de ti. ¿Es coherente contigo? Eso es una pregunta que a todos le toca responder en su momento y reflexionar en su momento. Si aquello que tú proyectas en redes sociales es una caricatura de tu vida o es una extensión real de ti mismo. Los famosos personajes. Mira, está chula esa palabra, sea una caricaturización de tu vida. Por ejemplo, para este momento del año está muy famoso un programa actual donde un grupo de influencers están de acuerdo en compartir una casa. No me lo mencione aquí también, por Dios. Y ser harta de eso. Que eso es parte de lo que te iba a comentar del algoritmo. Yo no sigo ninguna de esas páginas, pero yo sé todo lo que pasa porque por alguna razón Instagram insiste en que yo sepa lo que está pasando en esa casa. Entonces, también vi recientemente que hubo una especie de análisis de parte de el programa de un psiquiatra muy reconocido de aquí del país, donde invitó a varios especialistas, donde realmente en este momento no recuerdo si ellos fueron a la casa a entrevistar a estos influencers. No lo he visto. Lo tengo en queue. Lo tienen en queue. Cuidado con los Pero spoilers. ocurre algo muy curioso, que es que varios de esos influencers están teniendo muchas situaciones dentro de este hogar y la convivencia, porque están tan expuestos todo el tiempo a la cámara que no saben cuándo hacer ese switch entre el personaje y la persona. Y esto está generando conflictos a más no poder dentro de la convivencia establecida ahí dentro, porque yo en redes sociales estoy acostumbrado a utilizar un tono de voz muy atractivo para crear contenido y de repente en la casa tú me estás oyendo hablando así normal, porque así es que yo hablo normalmente, yo no hablo como si yo estuviera en la radio todo el tiempo. Entonces como que ocurre estos choques que son un perfecto ejemplo de que a largo plazo esto es lo que va a seguir replicándose y reproduciéndose. O sea, por ejemplo, si no tengo malentendido, todos los que estamos aquí en esta mesa venimos de una generación híbrida. Porque una generación exactamente transicional entre lo análogo y lo digital. Muchos de nosotros, por ejemplo, crecimos sin ver internet en la casa, o los pocos vecinos que tenían internet utilizaban dial-up, los largos tiempos de espera para tú poder hacer cualquier cosa, no tener un celular todo el tiempo porque un celular era un lujo. Y los celulares no tenían cámara, era para llamar. Literalmente, o sea. Y después textear. Y después textear, exactamente. Y te cobraban
cada texto. Y para jugar con Eso la mínimo, culebrita. Y tú presionando una misma tecla varias veces para conseguir la letra que tú quieres para poder completar. Porque, ¿verdad? De ahí salen los famosos TKM, porque que me cobraban demasiado si yo escribía te quiero mucho. Pero es como que en esta transición, una parte de nuestra generación le ha sido demasiado complicada entender por qué hay una generación que está tan ensimismada con este mundo digital en el que básicamente nacieron y crecieron. Claro. Porque están expuestos todo el tiempo. Las tabletas, por ejemplo, cada vez son más intuitivas para las nuevas generaciones que para los adultos mayores, que son los que pueden costearlo. Mi hijo hizo un Para pedido en poner un pedidos ya Sí. con 2 años y 1,000 pesos abajo, gracias. Caramba. No sabe leer, pero me gastó 1,000 pesos de la tarjeta. Yo espero que haya estado muy bueno aquello que ella ha pedido. No. Bueno, ¿Sabe? comí, pero no tanto. Que de ahí viene mucho el famoso, mi hijo es un genio porque ya él llama y escribe o pide tal cosa, pero al final sí, los chicos aprenden rápido, pero yo creo que el genio ahí fue quien utilizó Claro. desarrolló el dispositivo que permite que un niño que está en pleno desarrollo la palabra no está adaptar, pero pueda generar una dependencia del dispositivo, de ahí la famosa rabieta y el caos, cuando tú le quitas el dispositivo se tiene mucho tiempo de consumo, pero también la facilidad o la intuitividad que tiene el dispositivo de hacer cualquier cosa. Yo creo que ilustra lo absolutamente vulnerables que somos. Cuando un niño de 2 años puede usar un tipo de plataforma de este tipo, te deja saber que eso es un peligro andante, o sea, la necesidad de que se regulen. Y hablando de regulación, Yadin, no quisiera desaprovechar la oportunidad para hablar de la viralidad. Cuando un contenido se viraliza, cuando un personaje se viraliza, se deshumaniza. Bien, se convierte en un objeto de consumo masivo y pierde su dignidad, pierde su privacidad, pierde muchas cosas que lo hacen ser humano. Yo creo que nosotros estamos asentando las bases para que empiece a considerarse la regulación de las redes sociales y del contenido que se expone. Hay redes sociales, por ejemplo, X, que no tienen ninguna censura y en la libre red tú puedes encontrarte con cualquier tipo de contenido y esto es peligrosísimo. En principio, el ser humano no está hecho para estar expuesto a tantas noticias de impacto. Esto nos va a desensibilizar y generar un burnout. O sea, puede en algún momento generar un quiebre y decir, yo no quiero estar más, ¿no? Ya sea el tipo de contenido que tú consumas, vamos, no tenemos que entrar ahí. Pero vuelvo y caigo en el punto de que se hace necesario entender que, bueno, la digitalidad existe, es una dimensión de nuestro ser, está ahí, pero tenemos que regularla. Tiene que haber regulación, no solamente en el tipo de contenido, sino también en cómo llega este contenido, a quiénes llega este contenido, porque lo que es digital es imparable, pero necesitamos algún tipo de herramientas para que nos cuiden o proteja nuestra mente. ¿Qué piensas tú, Astrid, sobre eso? Que no sé cómo se lograría eso, porque es cierto que se necesita como cierta regulación y por ejemplo con los niños hay muchos programas que he visto yo, que usan los padres como de cuentas para niños o tiene que tener claves si quiere ver este video y tal cosa. O control parental. Pero entonces eso está tan integrado a veces el niño ni siquiera tiene que estar expuesto solo tiene que ir al colegio. ¿Sabes? Solo tiene que ir a la casa de un amigo cuyos padres no tengan estas medidas restrictivas y entonces exponerse a eso. Así que sí, es cierto, se pueden tener regulaciones justamente dentro de las redes, pero también me parece que hay una parte muy importante que se da desde casa, como cuál es la zapata con la que ese niño se está criando, de manera que cuando esté expuesto a eso, porque lo va a estar, porque no hay manera de detenerlo. Eso está en las canciones, en los anuncios, no hay manera de detener o de controlar qué tipo de contenido está expuesto el niño. Pero sí como sentar las bases desde esa crianza, me imagino yo, porque no lo sé, no tengo esa experiencia. No, mira, yo he visto, excúsame. Sí. He seguido ciertas informaciones, ciertas noticias que he visto como hay naciones donde ciertamente están regulando a partir de qué edad se autoriza el uso de redes sociales en niños. Australia, Nueva Zelanda creo que han puesto el corte a partir de los 12 años, a partir de los 16 años, porque efectivamente tú no puedes
es como un gran caudal. Tú no puedes detener el caudal de contenido que hay en las redes sociales, no. Pero sí puedes crear ciertas reglas, ¿no? Ciertas condiciones de uso para al menos proteger lo más vulnerable de la mente humana, que es la infancia. Bueno, los padres tienen un trabajo muy fuerte con la crianza y con ellos, porque también hay padres que están bien ausentes, justamente por esto de las pantallas, tanto que se quejan de los hijos, pero este es un método de escape también, porque tener un super día de trabajo para luego llegar a criar a otro ser humano y escuchar los problemas que son particulares de esa etapa, o sea, un niño de 5 años que su problema más grande sea que tiene un examen de matemáticas, cuando tu problema más grande es que, no sé, te chocaron el carro, a veces puede ser como, tú estás exagerando, no le doy la atención, tal. Entonces, cada quien se refugia y esto está, o sea, eso está a la mano todo el tiempo. Entonces, ahí yo diría que esa parte de la crianza y que los padres tengan esa conciencia de que el niño va a estar expuesto y va a estar imitando lo que ese padre hace. Cómo tú estás manejando los conflictos, cuando tú te irritas, cómo eres. Porque eso es lo que el niño va a estar exponiendo en cualquier contexto donde vaya. Entonces, nada, controlar esto y que sea lo que Dios quiera, porque se nos sale de la mano. Sí, identificar qué efecto tienen las redes sociales o si yo estoy manejando las redes o las redes me están manejando a mí. Yo como individuo y luego como padre, sí, porque yo no puedo pretender regular la interacción de mi hijo con las redes si no estoy viendo cómo éstas inciden en mí. No hay manera. O en la dinámica familiar. O en la dinámica familiar. No, y que precisamente podemos, por ejemplo, tomar lo que se comentaba ahorita acerca de tanta información que hay, cómo hay padres que están sobreinformados y sienten que tienen que aplicar un estilo de crianza, por ejemplo, que no va acorde con esta nueva realidad de lo digital es un hecho. Eso es a lo que tú te vas a tener que enfrentar y ese va a ser el reto desde hoy y de todas las generaciones que sigan posterior a eso. Porque si, por ejemplo, nosotros como adultos jóvenes que estamos viendo estos jóvenes que están creciendo a la era digital, ¿cómo serán los jóvenes que nazcan de esos jóvenes de esa era digital? Y esta exposición, esta sobreexposición, hasta dónde, por ejemplo, subí un video con mi hijo es lo prudente de que literalmente yo estoy exponiendo a un niño demasiado en las redes. Que va... No, es interesantísimo lo que tú propones, porque tú estás exponiéndolo desde nuestra realidad actual, que estoy compartiendo la foto tierna de mi hijo, pero esa foto tierna de mi hijo va a quedar vigente en su realidad. O sea, para nosotros Instagram es una novedad, ¿verdad? Y es como, ay, qué chulo. Pero ellos crecieron con Instagram y va a venir otra red social donde quizá esa foto de cuando yo eran carajitos no quieren que se vea cuando tengan 30 años. Y eso es muy interesante lo que tú propones. Di que, ay Dios, tú viste que mamá diga que se abrió una cuenta en la nueva red social, no sé, Z, no sé, como quiera que le pongan el nombre. Di que, ¿quién usa Instagram? Eso está tan... No, tú te imaginas, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, sí, que va y visita una tía, que es ella, y se ponen a ver fotos tuyas cuando estabas chiquito, aquella foto en cuero, aquella foto jugando en el patio, y eso era un álbum análogo, imagínate en las redes sociales, eso está fuerte, no había pensado en eso, gracias. Siempre. Mis hijos te lo van a agradecer. Ay, sí, porque después, bueno, a mí me pasaba en el colegio con fotos de Facebook. No son la misma foto con 10, 11, 12 años a cuando me gradué, que fue con 17 años. La foto de 10 años era como, ay, Dios mío, borra eso. Entonces, ahora imaginemos los padres que tienen esta, digamos, costumbres, porque también es eso. También hay, por ejemplo, familias en YouTube que es la familia, o sea, eso es lo que monetiza el canal también. Sí, ¿verdad? Y entonces hay una exposición de estos hijos que los padres tienen el consentimiento de los padres, pero al final sí, se puede salir de las manos en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte, porque lo que se comparte deja de ser tuyo. Definitivamente, una vez se subió, ya eso es tuyo y de todo el que tiene acceso. Deshumaniza. Entonces, ya para ir cerrando como que esta primera parte orientada hacia las redes sociales, les pregunto, ¿ustedes creen que las redes se han vuelto como una especie de herramienta de conexión y de divulgación?
¿O se ha vuelto más un producto diseñado para explotarse comercial y psicológicamente a quienes la consumen? Yo creo que las dos cosas. Todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿o qué dije? Yo creo que las dos cosas. Ahora bien, seamos nosotros parte de esa primera parte de la pregunta, de aquello que fomenta lo bueno, divulga lo bueno, comparte lo bueno y seamos parte de esa realidad positiva que sí tienen las redes y las plataformas sociales para brindar. Sí. Sí, es verdad, porque no todo es malo, como te estaba diciendo, como para que no quedemos como haters. Hay muchas cosas que se le puede sacar provecho en redes, grupos de apoyo, enterarse de algún centro de Me psicología. pueden seguir. Por ejemplo. Eso, hay cosas buenas que uno puede sacar de ahí, pero como todo, y como el famoso depende, cómo se usa, desde dónde lo estoy usando. Para anestesiarme de mi realidad que no me gusta, lo estoy buscando para obtener información, para poder mejorar como persona, exponerme a otros contextos. Eso, sí, lamentablemente esa es la palabra que va. Depende cómo se use. Sí, y yo iría inclusive, tenemos que quitarle a Instagram, TikTok, el poder de verlo como una academia educativa. Eso es simplemente una herramienta. Tengo acceso a una información puntual que me puede entretener y me puede nutrir un poco más de información. Pero no es cierto que es una academia ni es un psicoterapeuta. No es cierto que por tú seguir 20 canales o 20 cuentas que tienen que ver con autosuperación o finanzas, no es verdad que tú eres especialista en finanzas. Entonces, tenemos que desmontar ese pedestal que tenemos en las redes de que no, porque yo configuro mi algoritmo y yo solo consumo tal y tal contenido, muy bueno, muy válido. Muy estoico. Pero no es lo único que te va a garantizar a ti realmente un proceso terapéutico, un proceso educativo y el crecimiento, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. Y por otro, para finalizar, el tema de que de buenas intenciones se va haciendo el camino a la perdición. Entonces, hay muchas personas que tienen una muy buena intención de déjame llevar este conocimiento nuevo que he adquirido a nuevas personas porque desde que yo lo conozco me ha cambiado la vida. Y a lo mejor tú eres un ignorante más que no conoce a profundidad y lo que hace es más daño que bien, que entonces termina fomentando lo que decía Karen, esa sensación en otras personas de que la crianza, la economía, cómo se está viviendo la vida tiene que ser perfecto y tiene que ser lineal. Entonces hay que tener mucho cuidado, inclusive aún teniendo buenas intenciones. Y por supuesto, señores, recuérdense que en las redes sociales usted ve lo que a usted le da la gana, el otro publica lo que le da la gana, y si la comparación se va a volver el ancla de cómo usted entiende su propio lenguaje del éxito, creo que está buscando donde no tiene que buscar. Así que pasando a esa segunda parte que, ojo, recuerden que como es un episodio especial, este es un episodio más extenso. Así que les invitamos a que también le echen un ojo a esta segunda parte que va a tener muchísimo material relacionado con esto de redes sociales, pero más orientado a las inteligencias artificiales.